Tras la voz de los apologetas, el cristianismo dejó de ser una defensa y comenzó a ser una construcción. Aquellos primeros pensadores habían logrado que la nueva fe se hiciera inteligible para el mundo antiguo. Los padres de la Iglesia, en cambio, debían edificar sobre ese terreno una visión del mundo. La persecución había cesado, la fe había sobrevivido, pero en su victoria encontró una tarea más ardua: pensarse a sí misma. Ya no bastaba con justificar su existencia ante los filósofos griegos, era necesario dar forma a la civilización naciente, ordenar su pensamiento, dotarlo de una arquitectura interior. Los padres fueron los arquitectos de esta empresa. No trabajaron con piedras, trabajaron con conceptos. No levantaron templos visibles, sino estructuras de sentido. A través de su obra, el cristianismo adquirió profundidad filosófica y cohesión doctrinal. Herederos de los apologetas, compartían su vocación de frontera, pero su misión era más ambiciosa: no sólo tender puentes entre Atenas y Jerusalén, sino levantar un edificio común donde la razón y la fe pudieran habitar juntas. En sus manos, la palabra se volvió cimiento, la oración argumento, la teología una forma de pensamiento. Sus nombres aún nos suenan como columnas de la historia: Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno. No fueron una escuela, no fueron una generación unificada, sino espíritus diversos animados por una misma intuición: que la fe debía ser pensada y que el pensamiento, si era honesto, acabaría conduciendo hacia la fe. Bajo su impulso se trazaron los fundamentos intelectuales que sostendrían a toda la Edad Media. De su esfuerzo nació la patrística, esa vasta corriente donde convergen la herencia greco-romana, la sabiduría bíblica y la experiencia monástica. La suya fue una empresa doble: conservar y transformar. Por un lado, mantuvieron vivo el legado de la filosofía griega, con su amor al logos, con su confianza en la razón como instrumento de la verdad. Por otro, lo sometieron a una transfiguración interior. Lo que en Platón era idea del bien, en ellos se convirtió en presencia de Dios. Lo que para Aristóteles era acto puro, para los padres fue acto creador. En su obra, la metafísica se volvió teología y la filosofía se transformó en plegaria. El pensamiento ya no se limitaba a explicar el mundo, sino que buscaba comprender el misterio de su origen. En ese proceso de transformación, los padres dieron un nuevo sentido a la historia. La visión cíclica del tiempo heredada del mundo clásico, donde todo vuelve eternamente sobre sí mismo, fue sustituida por una visión lineal, una historia que avanza con dirección desde la creación hasta la salvación. La historia humana no es una repetición, sino un drama con sentido. Y en su centro, como metáfora de ese itinerario, aparece la imagen agustiniana de las dos ciudades: la ciudad terrena, construida sobre el orgullo y el deseo de dominio, y la ciudad celestial, fundada en el amor y la obediencia. Ambas coexisten en el corazón del hombre, y su tensión es el escenario moral del mundo. Así la historia se convierte en un camino y el alma en su campo de batalla. En este horizonte, la razón se convierte en aliada de la fe. Los padres comprendieron que el cristianismo no podía vivir al margen del pensamiento. Si la fe era don, la razón era instrumento. Si la revelación iluminaba el camino, la inteligencia trazaba sus contornos. Creo para entender y entiendo para creer, es lo que venían a decir. La fe no es el final del pensamiento, sino su punto de partida.
La inteligencia, lejos de oponerse a la fe, la acompaña como una lámpara. No disuelve el misterio, pero permite recorrerlo, alumbrándolo. De ese modo, el pensamiento cristiano encontró su método: pensar con reverencia, razonar con humildad. Pero esta alianza entre fe y razón tiene un precio, o tuvo un precio. En su esfuerzo por armonizar el mundo antiguo con el mundo cristiano, los padres sellaron también la suerte de la filosofía. Al subordinarlo a la teología, le arrebataron su autonomía. La razón ya no se bastaría a sí misma, quedaba sometida a la revelación. El alma humana, antes ciudadana de la polis, desplazó su centro de gravedad hacia Dios. Fue una ganancia y una pérdida a la vez, una liberación del mito, pero también una renuncia a la soberanía de la razón. La filosofía dejó de ser una aventura solitaria para convertirse en sierva de la verdad revelada. Sin embargo, en esa aparente servidumbre encontró también un nuevo vigor. El pensamiento se hizo oración, la duda se transformó en búsqueda, la reflexión se volvió esperanza. De esa tensión entre autonomía y obediencia, entre libertad y fe, nació una nueva luz. En los monasterios donde se copiaban manuscritos, en las escuelas de Alejandría, en las bibliotecas de Hipona o de Roma, se gestaba una idea de humanidad más profunda. El hombre ya no era solo un ser racional, era una criatura orientada hacia la trascendencia, era un peregrino del espíritu. En la contemplación y el estudio, en la oración y el trabajo, se iba formando un nuevo tipo de sabiduría, una sabiduría que no separaba el conocimiento de la salvación. El pensamiento cristiano no aspiraba únicamente a entender el mundo, sino a redimirlo. Así, la herencia de los padres no consiste solo en sus doctrinas, sino en el modo en que unieron reflexión y fe, pensamiento y esperanza. Frente a la dispersión del mundo antiguo, ofrecieron una visión unitaria: el cosmos como creación, la historia como camino, el alma como imagen de Dios. En su horizonte, la filosofía ya no era un fin, sino un medio para ascender hacia lo eterno. La razón se reconocía limitada, pero no inútil. Era el ojo del alma, capaz de ver si la luz de la fe la guiaba. Este legado se prolongará durante siglos. Sin la obra de los padres, la escolástica no habría sido posible. En sus textos se encuentran las semillas de todo lo que va a venir: la noción de verdad como adecuación del alma a Dios, la concepción moral como orden del amor, la idea de historia como pedagogía divina. Incluso las tensiones del pensamiento moderno entre creer y saber, entre libertad y obediencia, son herederas de las que ellos vivieron. Su pensamiento es, por tanto, menos un sistema cerrado que una fuente inagotable. Los padres de la Iglesia nos enseñaron que la fe no puede renunciar al pensamiento sin empobrecerse, y que la razón no puede excluir a la fe sin perder profundidad. En su ejemplo, creer no era cerrar los ojos, sino abrirlos más. Razonar no era desafiar a Dios, sino buscarlo con mayor claridad. En un tiempo en el que el mundo se disgregaba entre ruinas, ellos supieron construir una casa para el alma, un lugar donde el hombre pudiera pensar y orar al mismo tiempo. Hoy, cuando la razón y la fe parecen haberse separado nuevamente, una encerrada en sus laboratorios, la otra refugiada en sus templos, la lección de los padres conserva plenamente su vigencia. Nos recuerdan que no hay muro entre el pensar y el creer, sino un puente que se construye con humildad. Todo conocimiento que no se abre al misterio se vuelve árido. Toda fe que rehúye la razón se convierte en superstición.
Su voz, aunque aún suena como una invitación, reconciliar el pensamiento con la esperanza, creer sin renunciar a pensar. La fe sin inteligencia se vuelve ciega, la razón sin fe estéril. En la confluencia entre ambas, nace la sabiduría, esa claridad que no se disuelve en la oscuridad, pero que la habita con sentido. Entre las ruinas del imperio, los padres de la Iglesia alzaron una morada invisible, hecha de palabras y de silencio, de doctrina y de oración. Allí la razón aprendió a inclinarse sin humillarse, la fe a pensar sin temor. Desde entonces, toda filosofía que busque comprender el alma humana camina de algún modo a la luz que ellos encendieron, la de una razón iluminada por la fe.